Muchos en esta semana hemos estado pasando por momentos difíciles, algunas situaciones conocidas, otras situaciones desconocidas. Y me acordaba una cosa que le mencionaba ayer a los jóvenes mientras estábamos ahí estudiando el libro de Hechos. Y es un pastor, una persona que a mí me influenció muchísimo sus mensajes, pero más que nada los libros que ha escrito. Y nosotros siempre decimos muchas veces que, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos? El propósito por el cual nosotros vivimos es ¿para qué? Para glorificar a Dios. Para darle gloria a Dios. Para alabarlo, para que toda nuestra vida esté dedicada a Él. Y Él tiene una frase que se ha hecho muy conocida que dice: Dios, y es una de esas frases bien así densas que la voy a tener que repetir porque presten atención. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Dios, presten atención, es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Eso significa que la forma en la que vos y yo más podemos cumplir con nuestro propósito, la forma en la que nosotros más podemos darle gloria a Dios, es enfocándonos en encontrar nuestra satisfacción solamente en Jesús, solamente en Él, en su gloria, en su hermosura, en crecer, en aprender a verlo, adorarlo, amarlo, y eso también lo hacemos en comunidad. Y así que eso, me encanta si hoy ahí para seguir sacándonos el frío, si escuchamos más amén, si empezamos a ponernos ahí con más ganas, que sea contagioso, hermanos, que sea contagioso nuestro deseo de glorificar a Dios y de adorarlo y de satisfacernos en Él. Y esto lo digo que es importante porque hoy vamos a ver un pasaje que nos va a llevar a algunas verdades de la palabra de Dios, que quizás si nosotros lo miramos por afuera, quizá algunos de ustedes digan, bueno, esto parece estar un poco desconectado, vamos a aprender algunas cosas ahí medias de teología, algunos conceptos, vamos a salir de Lucas para ver algunas cosas en Romanos, que tiene que ver con este pasaje. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la situación que yo estoy pasando en este momento que quizá tanto dolor me está causando? Y hermanos, hay una cosa que es segura. Si nosotros ponemos nuestra mente en estas verdades eternas, como hemos venido enfocándonos en este tiempo, en estas últimas semanas, si nosotros en medio de estos momentáneos momentos de pruebas terrenales, como dice el apóstol Pedro, nosotros nos enfocamos en estas verdades gloriosas y eternas y dirigimos nuestra adoración a Dios, es la forma más asegurada en que nosotros vamos a hallar consuelo para nuestra alma. Entonces vamos a leer ahí en Lucas capítulo 13, versículo 22. Lo tenemos ahí para leerlos juntos si quieren, lo tienen ahí en sus Biblias, me encanta los que traen sus Biblias en papel o si no que están ahí los Nuevos Testamentos por ahí. Pero Lucas capítulo 13, versículo 22, dice: Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante caminando a Jerusalén. ¿Se acuerdan que desde el capítulo, creo como el capítulo 8 o 9, quedó esa frase que la vimos que dijo, y Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén? Y la gran mayoría del libro de Lucas son todas cosas que pasan en el camino hacia Jerusalén. El libro de Lucas no se encarga en darnos este pantallazo de lo que muchos creen que fue un ministerio de Jesús de unos 3 años. Aunque bueno, en realidad es interesante porque siempre decimos eso y esa conclusión la tenemos así por un detallecito en un versículo que creo que es en Juan, que nos da como esa idea, pero tampoco es algo que esté tan marcado. Y también sabemos que muchas cosas Lucas las pone ahí en orden, no en orden cronológico, pero sí en orden temático, y nos va contando estas cosas que le pasaron a Jesús en el camino. Pero entonces él iba camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán.
Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, no sé ni de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él les responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob juntos con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados afuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Entonces hoy vamos a hablar de aquellos que son desconocidos por Dios. Desconocidos por Dios. Vieron que hay una frase cuando uno busca trabajo, cuando uno busca trabajo, se dice mucho acá en la vuelta que buscando trabajo no importa lo que sabes, sino que importa a quién conoces. Bueno, la experiencia también, pero a veces ni la experiencia. Veo lo típico ahí que dicen, ¿no? Se busca trabajo a personas de entre 18 y 25 años con 15 años de experiencia. Entonces, no importa tanto, dicen, lo que conoces o lo que sabes, sino a quién conoces. Y en realidad más tarde, a veces cuando se habla de otras posiciones en ciertos lugares, se dice, bueno, ni siquiera se trata de quién conoces, sino de quién te conoce a vos. Y ese es el caso en el reino de los cielos. En el caso del reino de los cielos nos encontramos con unas personas que Jesús da esta imagen que dice, ustedes van a venir clamando a mí que me conocen, pero ese no es el punto, ese no es el objetivo, eso no es lo que realmente cuenta. Lo que cuenta es a quién conoce Dios para dejarlo entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando volvemos a esos primeros versículos, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante del camino a Jerusalén, y alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Entonces Jesús contestó, dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Entonces, lo primero que nosotros vemos en esta cuestión de quiénes son aquellos desconocidos para Dios en el reino de Dios, es que en el reino de Dios, quienes entren por la puerta angosta serán conocidos por Dios. Quienes entren por la puerta angosta serán conocidos por Dios. Y Jesús nos da esto que sobre el final de este pasaje se nos va a clarificar un poco, pero al principio parece un mensaje un poco contradictorio, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de la salvación. Porque nosotros siempre decimos que ¿cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? Nada. La salvación es por gracia. Y Jesús, parece que de repente decimos, bueno, ¿qué le pasó a Jesús? Se levantó con el pie izquierdo ahí que dice, esfuércense. Y nosotros pasamos toda la vida diciendo, no es por esfuerzo, no es por lo que podemos hacer. Pero dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y nos dice que la entrada al reino de Dios es angosta y que no... Lo que Jesús nos quiere decir es que uno no entra al reino de Dios por casualidad. Uno no entra al reino de Dios porque, bueno, simplemente estaba haciendo lo que siempre hizo. Y uno piensa también en tanta gente que creo que también lo mencionamos el domingo pasado, hablando de todos estos temas, ¿no? De que tanta gente que con tanta impunidad dice, a mí todo esto no me interesa, yo soy una buena persona, cuando si existe un Dios, pues yo le voy a decir, bueno, ¿por qué no lo dejaste más claro? O yo fui una buena persona, yo estoy seguro que si Dios es bueno, Él me va a dejar entrar al cielo. Y tantas de estas concepciones que hacen que la gente no piense en la eternidad.
Y Jesús dice, en la entrada al reino de Dios, si bien vamos a ver que Jesús afirma de que sí es por gracia, pero dice, tenemos que ser intencionales en eso. La puerta hacia el reino de Dios es angosta y debemos realmente esforzarnos. Debemos nosotros realmente pensar lo que estamos haciendo. Nosotros debemos evaluar nuestra vida, debemos pensar, a ver, realmente hemos hablado muchas veces, mi vida está dando fruto, mi vida está mostrando que yo soy alguien que está entrando por la puerta angosta. O simplemente vivo mi vida dejándome llevar por cualquier marea, hacia un lado o hacia el otro, pensando, bueno, no, va a estar todo bien porque yo conozco a Dios. Yo conocí de Dios, a mí me enseñaron de Dios. Por lo tanto, no hay problema en cuanto a mi entrada al reino de Dios. No pasa nada. Si yo conocí a Dios, si yo hice una oración, si yo hice las cosas que me dijeron que tenía que hacer, si yo cumplí con ciertas costumbres o más o menos ahí me las arreglé para ser una buena persona, ¿qué problema va a haber? Jesús dice, la puerta al reino de Dios es angosta. Y no podemos negar, no podemos hacer de cuenta que Jesús no dijo esto, dijo, esfuércense por entrar. Y esto no cambia el mensaje de gracia y de perdón y de salvación, porque el esfuércense por entrar jamás significa que paguen por la entrada. No podríamos jamás pagar por nuestra entrada al reino de Dios. Pero sí es un llamado de Jesús a tomarnos el reino de Dios con seriedad. Con Dios y con su reino no se juega. Con Dios y con su reino debemos realmente ser intencionales en buscar la voluntad de Dios, en obedecerlo y no pensar que es una cosa más ahí en nuestra vida, algo que podemos ver si va a ser prioridad o si no. Esfuércense. O como el apóstol Pablo diría años más tarde en una de sus cartas, dice, evalúen, examínense a ver si ustedes están en la fe. Nosotros somos llamados a confiar en la seguridad de nuestra salvación, pero evaluar constantemente si nuestra fe es genuina. ¿Es tu fe genuina? Entonces, quienes entren por la puerta angosta nos dice que serán conocidos, serán los que son conocidos por Dios y no aquellos que dicen conocer a Dios. Porque dice que muchos tratarán de entrar, pero van a fracasar. Y hay mucha gente queriendo, intentando estar bien delante de Dios y sin embargo va a fracasar. Pero vamos a seguir adelante porque se nos pone un poquito más compleja la cosa un poco más adelante. Y dice, cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, esta puerta angosta, que quizá esa que yo tendría que pasar así medio de costado y metiendo panza, así. Cuando haya cerrado la puerta, dice, ustedes a los que le preguntaron esto, dice, ustedes van a quedar afuera. Y esta pregunta, se me saltó eso al principio, pero esta pregunta, muchos de los estudiosos, principalmente los que analizan algo que se llama el Talmud, que el Talmud son los escritos de los rabinos, de los rabinos judíos, que hubo a lo largo de mucho tiempo en la historia, desde el tiempo de Jesús, desde antes y también de después del tiempo de Jesús, eran como los teólogos judíos que también escribieron muchas cosas que no son consideradas la palabra de Dios, pero que a nosotros nos dan mucha luz sobre qué era lo que los teólogos judíos en esa época charlaban y discutían. Y una de estas cosas tenía que ver con preguntarse, bueno, realmente quiénes iban a ser salvos por este Mesías. Realmente era una pregunta que se daba. Entonces, esta pregunta que le hacen a Jesús era una pregunta genuina, no aparece acá como algo que le hayan hecho para tenderle una trampa, sino que era algo que realmente ellos se cuestionaban y diferentes maestros tenían diferentes opiniones. Algunos decían, no, absolutamente todos vamos a ser salvos porque somos descendientes de Abraham. Y otros decían, no, bueno, ahí se trata de ver quién ha guardado los mandamientos. Entonces, esos van a ser los que realmente sean salvos por ese Mesías. Y los que sean descendientes de Abraham, pero no, van a ser rechazados. Y Jesús va a mostrar un tercer camino. Quienes van a entrar al reino de Dios no necesariamente son aquellos que son descendientes de sangre de Abraham, ni tampoco aquellos que hayan logrado guardar todos los mandamientos de una manera perfecta.
Pero Jesús sigue con algunas advertencias. Porque ellos le preguntan, ¿cuántos serán? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Esa era la pregunta, la cantidad. Y Jesús no contesta en cuanto a la cantidad, contesta en cuanto a qué tipo de persona es la que entra al reino de Dios. Entonces ahí le sigue diciendo, ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Y Él les contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Y ellos le van a contestar en el versículo 26, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Y ahí el Señor volverá a hacer este énfasis. Le digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Entonces, lo segundo que aprendemos sobre quiénes serán desconocidos en el reino de Dios es que frecuentar a Jesús y escucharlo no será suficiente. ¿Qué es lo que ellos le dicen? Nosotros comimos y bebimos contigo. Es algo literal para ellos. Se encontraron con Él, Jesús participaba de las fiestas, Jesús iba a comer a la casa no solamente de los pecadores, pero también de los fariseos. Jesús se daba con todo el mundo. Jesús, esta puerta angosta, se la abrió a todo el mundo. Que sea angosta la puerta no significa que no esté disponible a todo el mundo. Entonces, esta gente compartió tiempo con Jesús. Y qué fuerte la manera en que lo especifican diciendo, comimos y vivimos contigo y enseñaste en nuestras calles. O enseñaste en nuestras aldeas. No dicen, nos enseñaste y aprendimos de vos. No dicen como Jesús dijo en otro momento, mi familia son aquellos que me escuchan la palabra de Dios y la obedecen. No, dice, nosotros estuvimos contigo y te escuchamos predicar, te escuchamos enseñar. Eso es una vara demasiado baja para el reino de Dios. Eso es una puerta demasiado ancha. El haber frecuentado los lugares donde se mueve Jesús, o el haber escuchado el mensaje de Jesús. Jesús no le interesa tanto si nosotros comimos y bebimos donde Él estaba, pero si Él está en nosotros, si Él vive y se mueve a través de nosotros, y si nosotros en vez de escuchar solamente sus enseñanzas alrededor nuestro, si nosotros nos abrazamos a su palabra, a sus enseñanzas y las hicimos completamente nuestras, dando fruto de arrepentimiento. Entonces, frecuentar a Jesús y escucharlo no es suficiente para ser conocido por Dios. Quienes solamente frecuentan a Jesús, cada tanto están con Él, cada tanto dan vueltas por ahí. O quienes escuchan sus enseñanzas, quienes cada tanto escuchan un mensaje o se leen algo de la Biblia, pero sin la obediencia a Dios, sin una entrega total. Eso no es evidencia de que seremos conocidos por Dios. Y Jesús detalla algo en lo que no nos vamos a detener hoy porque ya lo vimos, hablamos claramente varios domingos sobre el infierno. Porque dice, habrá llanto, estos que serán rechazados y quedarán afuera, habrá llanto y rechinar de dientes. Porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas del reino, pero ustedes serán echados afuera. Y vendrán personas, presten atención, estos le estaban preguntando judíos, aquellos que se apoyaban, justamente esta pregunta de cuántos van a ser salvos tenía que ver, bueno, serán todos los judíos que son descendientes de Abraham, o serán solamente los judíos que se someten y que obedecen la ley. Y Jesús sale con algo que ellos jamás se lo podrían esperar. Esta tercera opción, este tercer camino de Dios. Dice, ustedes van a quedar afuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo. Dice, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares. Reina Valera dice solamente, y eso es cierto, esto de ocupar sus lugares, no lo dice en el original, pero sí está implícito en el contexto, de cómo ellos son los que quedan afuera. También tenemos la parábola que cuenta Jesús en otro pasaje, diciendo que este hombre que hizo una gran fiesta, este gran banquete, invitó a sus vecinos a ir a la aldea, y todos pusieron excusa y no fueron,
Y le dijo a sus siervos, salí a las calles y andá a buscar a los más necesitados, a los enfermos y a todos para que vengan a ocupar sus lugares. Entonces Jesús está dando la misma idea. Gente que va a quedar afuera y va a dejar lugar para que gente de todas las naciones vengan a sentarse en el reino de Dios. Y se ocuparán sus lugares. Entonces, lo tercero es que el esfuerzo de la puerta angosta sigue siendo gracia. Porque estos gentiles no nos dice que ellos tengan que haber hecho nada para venir a ocupar ese lugar en el reino de Dios. Y eso somos nosotros. Solo por fe tendremos lugar en el reino de Dios. Entonces estos judíos preguntaban cuántos serán salvos. Nunca para ellos podía ser alguien que estuviera fuera de este pacto que Dios hizo con Abraham. Nunca para ellos podía ser concebido que alguien por fuera de Israel llegara a ser salvo. Y aquí estamos, 2000 años después, en el extremo más lejano de la tierra de Israel, de la tierra donde estuvo Jesús, predicando, anunciando el Evangelio, invitando a la gente, vengan a sentarse, pasen por gracia, por medio de la fe, por esta puerta angosta, pero pasen por gracia a tomar su lugar en el reino de Dios. Y esto tiene que ser algo que nos lleve a la adoración. Esto tiene que ser algo que nosotros nos maravillemos y digamos, a ver, tomemos un poco de perspectiva. Podemos darnos cuenta que esto Jesús lo dijo hace 2000 años. Nuestra cabeza no comprende que son 2000 años. Nosotros no llegamos a entender lo que es ni la distancia cultural, la distancia del tiempo, la distancia geográfica, no la llegamos a entender. Y pensar que Jesús desde ese entonces dijo, va a haber lugar en el reino de Dios a través de esta puerta angosta para gente de todas las naciones, para que vengan a ocupar un lugar en mi reino. Y Dios, que eligió para sí a un pueblo, y Dios, quien tomó a Abraham de la tierra de Ur, y yo le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a bendecir. Y Dios tenía un gran plan a través de su siervo Abraham, a través de todos los que vinieron, a través de este pueblo, a través de su siervo Moisés y el rey David y un montón de grandes líderes que se levantaron como la nación elegida por Dios. Pero desde el comienzo Dios le dijo a Abraham, y tu descendencia será de bendición para todas las familias de la tierra. Para todas. Entonces, esto de que el esfuerzo de la puerta angosta sigue siendo por gracia y que solo por fe tenemos lugar en el reino de Dios, nos muestra algo súper importante. Jesús está haciendo referencia. Volvamos a esta imagen, ¿no? Acá donde nos metemos un poquito, unos minutos, en esta cuestión teológica. Que de verdad ustedes, si me siguen, si ustedes me prestan atención, si ustedes me acompañan en este argumento, yo creo que realmente esto nos tiene que llevar a nuestro corazón a una adoración profunda, de reconocer de lo que significa que vos y yo podamos ser salvos. Jesús está haciendo referencia a algo que hemos hablado mucho en Lucas, diciendo que gente del pueblo de Dios, gente de Israel va a quedar afuera, abriendo lugar para las naciones. Está hablando de esta imagen que hablamos una y otra vez, de que el hacha estaba puesta al pie del árbol, de que iba a venir un momento donde esta higuera que no estaba dando fruto iba a ser cortada. Dios está hablando claramente de que este tiempo su primer venida fue el tiempo de juicio para Israel. Y eso, bueno, pueden volver para atrás en las últimas predicaciones que lo hablamos en detalle. Entonces, está diciendo de que está hablando a referencia a este árbol cortado que será suplantado por este injerto de los gentiles, que nosotros ahora formamos parte, nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Y acá es donde nos vamos a ir un poquito a Romanos, porque hay un par de pasajes que tenemos que ver y tenemos que clarificar un poco una idea, por si alguno después dice, che, pero yo me acuerdo de que había algo de esto en la Biblia. Vos me estás diciendo que Dios corta a los de Israel que lo rechazaron para ahora abrirle camino a los gentiles, a cada uno de nosotros para ser parte del reino de Dios, y que Israel fue rechazado. En Romanos 11, 25 y 26 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos.
Esto orgullosos le está hablando a los romanos, le está hablando a los gentiles, y les está hablando del gran misterio del Evangelio, y le está diciendo, yo les quiero contar una cosa para que ustedes no se vuelvan orgullosos de que Dios los está salvando a ustedes. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Esta gente a la que Jesús le estaba hablando, y gente que siguió por generaciones y sigue hasta el día de hoy con el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Entonces, le estoy dando un versículo que parecería contradecir lo que yo les acabo de decir. Venimos hablando hace tiempo en estos capítulos de Lucas de que quienes rechazaron a Jesús en Israel serán cortados y echados al fuego, separados del reino de Dios, quedan por fuera del pueblo de Dios. Y acá dice de que cuando se completa el número de gentiles que aceptarán a Cristo, entonces todo Israel será salvo. Bueno, acá es donde cada tanto viene bien, y acá lo dejé en la NTV porque la Reina Valera lo dice bastante parecido. Es entonces, lo dice, y en ese momento o algo así. Y entonces en realidad aparece también en muchas otras partes y la mayoría de las veces es traducido, correctamente traducido, con una frase ¿para qué? O de esa manera todo Israel será salvo. Y está hablando de cómo a través de Dios alcanzando a los gentiles, el pueblo de Israel va a empezar a reaccionar y se va a empezar a despertar. Y nosotros sabemos, hay movimientos de un montón y hay incluso misioneros que están siendo enviados al pueblo de Israel, a los judíos, para que ellos reconozcan a Jesús como su Mesías, y escuchamos testimonios de muchos de ellos que están comenzando a reconocer a Jesús como ese Mesías que había de venir. Y si nosotros... entonces acá se genera una pregunta, ¿qué significa esto de que todo Israel será salvo? Y acá es donde se abre un abanico ahí de interpretaciones y de opciones y de todo lo demás, pero creo que vale la pena que nos detengamos un poquito. Y como dije otra vez, cuando nos metemos en estas cosas que son tan detalles, yo les presento el fruto de mi estudio, pero ahí, cada cual es libre de ahí de hacer su estudio, después me dice, mirá, yo encontré esto otro, no estoy de acuerdo, me encanta. ¿Qué significa esto de todo Israel será salvo? Hay gente que realmente cree de que por alguna cosa así milagrosa, o sea, todos los que alguna vez pertenecieron, Gaby se ríe porque estuvimos hablando de eso esa semana, de que todos los que alguna vez pertenecieron a Israel, los que físicamente son descendientes de Abraham, sí, por arte milagrosa, un día, ¡pum!, todo al cielo. Y eso en la práctica se ve de una forma terrible hoy en día en muchas iglesias, que son estos movimientos mesiánicos que se ven hoy en día, que están adoptando un montón de costumbres y están hasta venerando muchas cosas de los judíos, incluso no solamente aceptándolos, invitándolos. He llegado a ver hasta judíos o rabinos que no son cristianos predicando en iglesias evangélicas. Porque hay como esta cuestión de que es el pueblo de Dios y se lo pone como allá arriba. Y de ahí sale toda esta cuestión también que se ve muy claro con algunos países tengo que elegir bien las palabras, ¿no? Pero con algunos ciertos países que tienen un fuerte trasfondo cultural cristiano que apoyan a Israel de tal manera que Israel no importa lo que haga, hoy en día, 2000 años después, no importa lo que haga, bueno, hay que estar con ellos y hay que defenderlos, pues son el pueblo de Dios. Jesús dijo, y la palabra de Dios dijo, que quienes rechazan al Mesías fueron cortados y no son el pueblo de Dios. ¿Y por qué por casi 2000 años, 1800, 1900 y pico de años, el pueblo de Israel desapareció de la tierra? ¿Y por qué hoy, cuando volvió, no volvió del todo y siguen en conflicto y en conflicto y en conflicto? Porque rechazaron al Mesías. Y hasta el momento de hoy nosotros no podemos ponernos así detrás del pueblo israelí y decir, vamos con todo y sí, no importa que maten a quien sea, que bombardeen lo que sea, total, ellos tienen que recuperar la tierra. Es un pueblo que sigue rechazando al Mesías. Y la mayor paz que nosotros podemos desear para ellos, el mayor shalom, que tanto se habla de eso, no orar por el shalom de Jerusalén que nosotros podemos desear, no es que se deshagan de todos los que viven en esa tierra y que los pasen por arriba y que los maten a todos,
es orar con pasión, con un deseo tremendo para que ellos lleguen al conocimiento de Jesús como su Mesías. Y que esa paz, ese shalom hará que en Jerusalén puedan llegar en paz gente de todas las naciones a adorar a Dios. Hoy en día, Dios no les ha permitido volver a construir un templo. Y a los pocos años de la muerte de Jesús, el templo fue destruido y por 2000 años no lo han podido volver a reconstruir. Y difícilmente lo puedan volver a reconstruir porque Dios hizo que el arca del pacto desapareciera y sin arca del pacto no hay templo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no reconoce a su Mesías. Lo rechazó. Y por lo tanto fueron cortados. Entonces, sigue esta pregunta, entonces todo Israel será salvo. Está entonces diciendo que habrá un tiempo futuro donde todas las personas, los habitantes o todos los judíos presentes de ese momento, todos de la noche a la mañana van a reconocer a Jesús como el Mesías. Algunos lo piensan. Y es una postura válida y respetable. Pero vamos a ver los versículos anteriores, mismo en Romanos 11, vamos al 22 al 24, justito lo que viene antes. Fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Sigue esta imagen de ser arrancado. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Ya fue arrancado, pero será injertado nuevamente. Si ellos abandonan su incredulidad, es un condicional, no lo sabemos. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, le está hablando de los gentiles, por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Vos, o sea, y compara el olivo silvestre con los gentiles, o sea, los que crecieron ahí por... Y el pueblo de Israel dice, por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de cuando Dios eligió a Israel. Cuando Dios eligió a Israel, nos dice la palabra que Él seleccionó para sí mismo un pueblo entre las naciones. Entonces, es la diferencia entre un olivo que creció por ahí porque sí, o un árbol cultivado, que Dios lo puso, que Dios lo plantó, que Dios lo cuidó, que Dios lo nutrió, que Dios lo fue protegiendo, le fue dando todo lo que necesitaba para crecer. Y aún así no dio fruto. Y por eso fue arrancado. Y dice, Él, en su bondad, a quienes éramos parte de un olivo silvestre, quienes no pertenecíamos al pueblo elegido de Dios, nos injertó en este olivo cultivado, en este olivo cuidado. Por lo tanto, ahí va, cultivado. Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que pertenece. Entonces, sin lugar a duda, aquellos que reconozcan a Jesús como su Mesías, porque también puede haber otra postura que diga, no, el pueblo de Israel ya lo rechazó, entonces ahora la salvación es solamente para los gentiles. No es eso. Todos podemos ser parte de este árbol, este nuevo pueblo de Dios que Dios está levantando con gente de todas las naciones. Y nos sigue quedando esta duda, entonces todo Israel está diciendo entonces con esto de que sí, de que Dios volverá a injertarlo en algún momento, que todos creerán. Bueno, vamos a ir más al principio de Romanos capítulo 2. Dice, pues no se es un verdadero judío. Bueno, acá está hablando de quién es verdadero judío y quién no. Esto nos va a ayudar a contestar la pregunta. No se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. Bueno, acá ya va en contra de todo lo que los judíos le presentaban a Jesús. Ellos hablaban, bueno, sin duda todos los que son de padres judíos, la duda estaba entre los que obedecían o si daba lo mismo si obedecían o no. Ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. O sea que ya la circuncisión no tiene nada que ver con quién es pueblo de Dios. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión, o sea, la marca que a nosotros nos caracteriza como pueblo de Dios, esa es como otra forma de definir la circuncisión, la marca que nos dice que nosotros somos pueblo de Dios no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, o sea que acá también está diciendo, no es por sangre, pero tampoco es por obediencia, tampoco es por saber que cumpliste a la perfección los mandamientos, sino que es un cambio en el corazón.
producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo...? Y es importante que esto lo dice en el comienzo de Romanos. Porque en base a este concepto lo va a desarrollar toda la carta. Entonces, a partir de acá, con este entendimiento, cuando Pablo habla del Israel, está hablando de lo que es el pueblo de Dios. Y que a partir de ahora el pueblo de Dios es este árbol cultivado que tuvo partes que fueron arrancadas, tuvo partes injertadas de los gentiles, y también tiene partes que eran de ese árbol cultivado originalmente, que si se arrepienten, si reconocen al Mesías, pueden volver a ser parte. Entonces, esta idea de que todo Israel será salvo, cuando Pablo lo dice, él está pensando en el pueblo espiritual de Dios, como cuando Jesús también dijo que los verdaderos descendientes de Abraham no son por la sangre, sino son descendientes por la fe. De ahí viene todo esto de que Abraham es el padre de la fe. ¿Qué significa que Abraham es el padre de la fe? ¿Qué fue el que tuvo más fe de todos? No, su vida no es una muestra de eso. Al contrario, Génesis es muy explícita en contarnos a cada momento. Cada vez que Dios le da una gran revelación, una gran visión, la próxima historia se hacía cualquiera, negaba que era esposo de su esposa, iba, traicionaba a alguien, mataba a unos cuantos, hacía cualquier cosa. Entonces, no significa que Abraham fue el hombre que tuvo más fe. Significa que los que forman parte del reino de Dios a partir de ahora son aquellos que forman parte, somos hijos de Abraham por la fe. Y nosotros somos ese verdadero pueblo de Dios, que seremos salvos. Entonces, ¿por qué toda esta vuelta? Hermanos, no es nada corto de un milagro impresionante que vos y yo, hoy en día, en el año 2021, en Uruguay, en Las Piedras, en el barrio Laures, tengamos la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios. Y esto tiene que ser algo que nos asombre y nos maraville la forma en la que Dios decidió obrar. Y esto digo que esto nos tiene que mover a la adoración y pensar, qué impresionante, todos los problemas, las cosas que yo estoy pasando, los problemas familiares, las cosas que me están cargando en la vida. Yo puedo adorar a Dios y decir, yo soy hijo de Dios. En algo que yo no lo merecí, jamás lo podía pagar. En algo que no es para la mayoría porque la puerta es angosta. Y yo puedo levantarme de pie y adorar a Dios diciendo, yo soy hijo de Dios. Jesús me ama, Jesús dio su vida entera para poder comprar para sí un pueblo de todas las naciones y de todas las lenguas. Y hoy vos y yo que no tenemos nada que ver con Israel, hoy vos y yo que estamos completamente lejos, hoy vos y yo que nosotros estamos completamente condenados por nuestro pecado, tenemos la posibilidad de pararnos de pie sin vergüenza, sin miedo a las consecuencias de nuestro pecado. Porque nos hemos esforzado, porque hemos dicho, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a creer en Él, voy a poner mi fe en aquel que pueda hacer por mí lo que yo jamás podría hacer por mis propias fuerzas. Sin merecerlo, somos parte del elegido pueblo de Dios. Y como Pablo dijo ahí, esto no es para que nos enorgullezcamos. Esto es para tomarlo con una humildad increíble. Y que digamos, gente del mismísimo pueblo elegido de Dios queda fuera del reino de Dios y se abre lugar para nosotros. Hermanos, esto tiene que quebrantar nuestros corazones y llevarnos a la adoración y darnos esta perspectiva eterna que tanto necesitamos. Versículo 30. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos de los que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos de los que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Entonces, punto 4. Nuestra importancia en el reino de Dios no es por lo que hayamos hecho ni por lo que sepamos, sino por quién hemos sido conocidos. Esta frase se usa muy similar a Jesús en otro momento hablando del servicio. Acá no tiene que ver con el servicio, con el que más sirve va a ser más honrado. Es una frase similar, pero por eso es lo importante poner las cosas en su contexto, de realmente estudiar los pasajes. Acá Jesús no está hablando de que el que más sirve va a ser mayor y todo lo demás. Acá Jesús está hablando justamente, nos está diciendo que esto ya no tiene nada que ver con lo que vos y yo podemos hacer. No nos puede influir ni nuestra familia de origen, no nos puede influir ni todo lo que hayamos servido,
no nos puede influir el lugar en el donde vivamos, el trabajo que tengamos, no nos puede influir absolutamente nada en nuestra historia familiar, nuestra historia de pecado, nada. Lo que importa, lo que marca la diferencia es el poder nivelador de la gracia de Dios, que delante de Él somos todos presentados de la misma manera. Y tristemente Jesús sabe que muchos de que los que más se creen ese día delante de Dios serán humillados. Y aquellos que más humildes se presenten delante de Dios, más serán levantados. No por nada que vos y yo hayamos hecho, sino por la pura y gracia y misericordia de Dios. Y decime si esto nos pone en perspectiva nuestra vida. Si esto no nos lleva a considerar las cosas por las que nosotros hemos estado enojados, las cosas que le hemos estado reclamando a la gente, las cosas que nos preocupan, cómo nosotros nos afanamos por el mañana. Y poder decir, en la eternidad, cuando esta vida se vea como un abrir y cerrar de ojos por su brevedad, voy a ser presentado delante de Dios en igualdad de condiciones. Si me esforcé por estar en esa puerta estrecha, en el tiempo dado por Dios para arrepentimiento. Y hoy es día para salvación. Y hoy es día de alegrarnos, de regocijarnos, de levantarnos, de alabar a Dios y de gozarnos. Amén. Amén. Gocémonos, porque nosotros no merecíamos ser pueblo y somos pueblo de Dios. Vamos a ponernos